Bienvenidos a todos. El día de hoy hablaremos de lo importante que es conocer qué son las infecciones respiratorias agudas, ya que son tan comunes en nuestra vida cotidiana. Además, es importante que sepamos qué es la tuberculosis, aunque de esta enfermedad ya casi ni siquiera escuchamos. Pero bueno, lo más importante de todo es saber cómo prevenir estas enfermedades. Y bueno, para esto es necesario resolver todas las dudas que se nos presentan, como qué son estas enfermedades, puedo contagiarme, por qué me contagio, cómo sé que estoy enfermo, qué es lo que debo hacer y la más importante de todas, cómo evito enfermarme. Y esta es la que más vamos a desarrollar en este video. Pero bueno, ya entrando en materia, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de estas enfermedades? En el caso de las IRAS, pues es importante saber que están catalogadas como la primera causa de morbilidad infantil en Guatemala. Estos son padecimientos infecciosos en las vías respiratorias, ya sea desde la cavidad nasal hasta los bronquios y pulmones. Las que más conocemos son el catarro común, una otitis, una rinitis infecciosa y en algunos casos también neumonía. Y estas son enfermedades pues, que son de origen viral, como lo es la influenza, o también de origen bacteriano, como la tuberculosis. Y bueno, lo más importante que debemos hacer para poder prevenirlas es evaluar los conocimientos preexistentes en los habitantes, divulgarlos y aplicar estos conocimientos. Bueno, tenemos que reconocer que hay varios elementos que te hacen una presa fácil para estas infecciones. A ese conjunto de elementos se le llama factores de riesgo y te nombraré algunos. Así que si tienes una hoja de papel a la mano, escribe o enumera cuáles son. Así que ahí te van. Si eres una persona de la tercera edad o eres un niño, si tu niño tiene bajo peso al nacer, si tiene una mala alimentación o no le pusieron vacunas, si tienes enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión, si has estado expuesto al humo o fumas tabaco, estado en contacto con otras personas que tienen IRAS, también te puede predisponer a estas enfermedades. ¿Saben? También es muy importante reconocer cuáles son los signos de alarma, porque estos nos dirán cuándo debemos preocuparnos. Entre estos signos de alarma vamos a encontrar lo que es la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada, insomnio, fiebre, anorexia y la piel se va a tornar de un color azul. ¿Y qué debemos hacer cuando notamos estos signos de alarma? Lo más importante es que al notarlos debemos de acudir con un profesional, un médico, lo antes posible. Y así él podrá indicarnos cuáles las medidas que debemos hacer en base a nuestro problema. Sí, estos signos de alarma son muy importantes para prevenir, por ejemplo, complicaciones en los pacientes. Pero además es importante igualmente identificar si uno pertenece a los grupos vulnerables que tienden a padecer con más frecuencia estas enfermedades respiratorias. Pues las personas que son más vulnerables a padecer estas enfermedades son las personas de la tercera edad o niños, personas que no se alimentan bien o que tienen ciertos hábitos dañinos como fumar tabaco o que tienen alguna enfermedad crónica, como he mencionado, como la diabetes o incluso padecer VIH, entre otros. Es importante preguntarte si alguna persona que está cerca de ti o incluso tú mismo tienes alguna característica de la que han mencionado para que puedas cuidarte más y prevenir estos padecimientos de origen respiratorio. Sí, en primer lugar es importante tomar medidas, por ejemplo, a nivel individual. Pues puede sonar un poco obvio muchas veces, pero también podemos pasar por alto cosas pues tan comunes como el hecho de alimentarnos bien, mantener una dieta balanceada con abundantes frutas y verduras, también evitar, por ejemplo, fumar o mantener buenas medidas de higiene como es el lavado de manos. También es importante tomar otras medidas, además de las que tomamos con nosotros mismos. Como habrán escuchado últimamente, también en la época de la pandemia hay que tomar distanciamiento social y evitar, por ejemplo, el hacinamiento. También es importante pues identificar a aquellas personas con los síntomas de estas enfermedades y poderlas aconsejar a que consulten con personal de salud para evitar la propagación de la enfermedad. Pero bueno, también aparte de estas medidas a nivel individual, están las medidas a nivel familiar. Es cierto, es importante hacer algo a nivel familiar. Entre estas cosas podemos invitar a los padres de familia a que reconozcan los síntomas y signos como los que mencionaron antes. También debemos mantener las ventanas abiertas
para aumentar la ventilación y también debemos seguir los esquemas de vacunación. Además, podemos implementar la lactancia materna hasta los 6 meses de edad para incrementar la inmunidad de nuestros hijos. Ahora, hay que tomar en cuenta que también es importante el nivel comunitario. En este, lo que tenemos que hacer es evitar saludar de mano o de beso, evitar frotarse los ojos al estar en lugares públicos. Debe haber una ventilación adecuada en los edificios o áreas que van a ser de uso público y debemos evitar que hayan reuniones donde hayan grandes grupos de personas. Bueno, entonces ahora ya casi para terminar, hagamos un breve resumen de las actitudes que podemos cambiar para poder evitar el contagio de estas enfermedades. Podemos evitar el hacinamiento y esto incluye evitar reunirse en espacios cerrados con demasiadas personas como en los eventos sociales. Debemos seguir los esquemas de vacunación, debemos lavarnos las manos constantemente y debemos cubrirnos la boca al toser o estornudar. Además, por último, debemos practicar el distanciamiento social, es decir, debemos tratar de relacionarnos con un mínimo de 1 o 2 metros entre cada persona para evitar el contagio de las enfermedades. Bueno, espero hayan aprendido algo nuevo hoy. Les deseo un feliz día y adiós. Adiós. Gracias. Gracias.